tenemos el sentimiento de la frustración. ¿Usted no les ha pasado eso? Que tiene unos ideales bonitos, pero el ideal como tal no existe. ¿Oye? Por eso es ideal, porque no existe, es un ideal. ¿Sí? Ay, padre, es que es la primera estrella que vamos a hacer fuera de Perpetuo Socorro y entonces estamos felices porque cada mes una va a ser por fuera. Pues estarán contentos, pero ¿qué tal les participen? La pregunta es si están dispuestos a participar o no. Si les ha gustado la experiencia de hoy. Es la primera que se hace fuera, ¿cierto? Del año. ¿En el año también otra? Eso siempre se hace. Sí. Pero es cada mes una por fuera, ¿cierto? Sí, cada mes. Nos reunimos una vez por mes, pero vamos rotando, tenemos programado este año rotando. En las parroquias donde tenemos una concentración de hermanos han abierto las puertas, muchas gracias por su organización en la Santa Eucaristía, todo muy bien. Gracias también por recibirnos y por hacer de esta estrella un encuentro maravilloso con Dios. Creo que es la oportunidad para cada uno de nosotros también hacer esa invitación, que si el Padre que estamos defraudados, seguramente les vamos a ver todo lleno, pero estamos los que debemos estar. Les había puesto un mensajito, demos la prioridad a nuestro Dios, sentémonos con ese Cristo necesitado, ese Cristo que nos ama, y como decía la palabra, que está permanentemente caminando con nosotros y muchas veces no nos damos cuenta. Alex, nuestras oraciones con usted, y tenga presente que Dios lo ama muchísimo y que Él va a caminar con usted y que todo saldrá bien. Creo que es la oportunidad también para seguirlos invitando, hermanos, que les digo también en el Santa Eucaristía hoy. Ya Jesús hizo lo suyo. Murió, dio la vida por nosotros, resucitó en el tiempo prudente que dicen estos 3 días, pero también aquí nos queda la tarea. Anunciar el Evangelio con ese testimonio vivo que somos cada uno de nosotros en los ambientes en el que Dios nos ha puesto. Y digamos, Cristo vive por mí. A ver, Cristo vive por mí. Iba a cantar esa primera oración. ¿Cómo se llama? Bueno, queridos hermanos, bienvenidos nuevamente y a vivir de colores, el color de la gracia en nuestros corazones. ¡De colores! Nunca pensaba lo que es la vida, lo que es amor. Tan despistado, buscando a tientas a un Dios que no es. Ni un amigo, por Dios guiado, hasta cursillos me encaminó. En esta casa hay en la vida, hay en la gracia que es lo mejor. En esta casa hay en la vida, hay en la gracia lo que es amor. En los días y en las 3 noches me hablaba el corazón, ya con las meditaciones, con la tertulia, con la oración. Día tras día todo cambiaba y mejoraba cada vez más. Se siente a Cristo en el sagrario, en los hermanos y en los demás. Se siente a Cristo en el sagrario, en los hermanos y en los demás. Nunca crees, nunca desmayes, estrellas de la reunión. Ven a la casa, ven a los grupos, todos unidos a caminar. En cuarto día, en los ambientes, como valientes hemos de actuar. Juntos con Cristo todo es más fácil, y con María
mucho mejor. Juntos con Cristo todo es más fácil y con María mucho mejor. ¡De colores! Actuación de los jóvenes de la vocalía de folclore. Cristo resucitado. En un lugar cercano de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo se encontraba su sepulcro, cuya entrada había sido sellada con una enorme piedra. El primer día después del sábado, María Magdalena se encontraba llorando fuera junto al sepulcro, porque éste había sido abierto. Se habían llevado el cuerpo de su maestro y no sabía dónde lo había puesto. De pronto volvió y vio a Jesús allí, de pie, pero no sabía que era él. Entonces Jesús le dijo: ¿Por qué lloras? Ella creyó que se trataba del cuidador del huerto, por lo que él le contestó: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo pusiste y yo me lo llevaré. Pero Jesús muy amorosamente le dijo: María. Maestro, maestro. Tranquila, aún no he subido donde mi padre, pero vete donde mis amigos, donde mis hermanos y diles que subo a mi Padre que es Padre de ustedes, a Dios que es Dios de ustedes. Muy obedientemente, María Magdalena se fue y dijo a los discípulos: He visto a mi Señor y me dijo: subo a mi Padre que es Padre de ustedes y a mi Dios que es Dios de ustedes. Siendo así que María Magdalena fue el primer testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aunque luego de resucitar de entre los muertos, Jesús también realizó algunas manifestaciones a sus discípulos. La tercera de ellas ocurrió a la orilla del lago Tiberíades, donde luego de que en la noche no habían pescado nada y no tenían para comer, al amanecer los bendijo con una abundante pesca, desayunando junto al fuego lo que Jesús les había preparado. Una vez que terminaron de comer, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿tú me amas más que eso? Simón Pedro le contestó: Señor, tú sabes que te quiero. y Jesús le dijo. Apacienta mis ovejas. Pero Jesús le preguntó por una segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿tú me amas? Señor, tú lo sabes que te quiero. entonces Jesús le dijo. Cuida de mi oveja. Jesús insistió por tercera y última vez. Simón Pedro, hijo de Juan, ¿tú me quieres? Pedro se puso muy triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Entonces le contestó: Señor, tú lo sabes que te quiero. y Jesús le dijo. Apacienta mi rebaño. 3 veces le preguntó Jesús a Simón Pedro si lo amaba, porque 3 fueron las veces que éste lo negó, tal como le había dicho en la última cena. Sin embargo, esto nos enseña que a pesar de nuestros pecados, Jesús nos amó infinitamente, que murió para que tengamos vida eterna. Y nos sigue amando, porque así como Él resucitó y ascendió a los cielos para estar junto a su Padre y su Dios, así también nosotros, si nos arrepentimos y enmendamos nuestro proceder, esforzándonos día a día por obedecer sus mandatos, pese a las dificultades, también podemos llegar a gozar junto a Él en el paraíso. Por eso, hermanos, les invitamos a hacer de Cristo parte de nuestro cuarto día, para poder finalmente encontrarnos con Él en nuestro quinto día. De colores. Hablar del pecado, nos libera o nos encadena.
que conoce puede amar. Nadie ama lo que no conoce. Por eso debemos prepararnos y cumplir con nuestro trípode, que es piedad y acción. Entonces, no cumplimos con esto. ¿Cómo vamos a amar a Dios si no nos preparamos, si no conocemos de Él? Si no nos reconocemos primeramente, como decíamos en el grupo, si no nos reconocemos pecadores. Y hay algo bonito en nuestra iglesia que tenemos ahora que pasamos así en la cuaresma. Tenemos lo que la iglesia nos pide, oración. ¿Qué más? Ayuno y limosna, la caridad. Si no cumplimos con eso también, con una oración hacia Dios, con nuestras propias fuerzas, no podemos hacer nada. Tenemos que doblar rodillas y pedir mucho a Dios que nos ayude, aumente nuestra fe y que camine con nosotros. Sí, decía un sacerdote alguna vez que lo escuchaba, decía él, se me quedó esa frase conmigo, decía: no le pidas a Dios que guíe tus pasos si no estás dispuesto a mover tus pies. ¿Sí? De eso acordémonos siempre. No le pidamos a Dios que guíe nuestros pasos si no estamos dispuestos a mover nuestros pies. En el mundo actual un gran pecado que tenemos es la soberbia, el mismo pecado que cometieron Adán y Eva, que esa desobediencia manifestada en soberbia. Y lo que tiene a este mundo como está y todo es precisamente esa soberbia de querer hacer mi voluntad sobre todo y no hacer la voluntad de Dios. Y como dice en Tesalonicenses 1, del 4 al 3, la voluntad de Dios es que cada uno de nosotros seamos santos. Esa es la voluntad de Dios y está escrito en la Biblia. Entonces, primero debemos reconocer que somos pecadores, porque Dios vino a librarnos de esa muerte eterna. Pero si no estamos en gracia, si no tratamos de cumplir, como decía hoy la segunda lectura en la misa, si no tratamos de cumplir los mandamientos, si no cumplimos los mandamientos, ¿cómo podemos caminar junto a Dios? Si estamos queriendo hacer solo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. El mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, le dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad, lo que nosotros queremos, no es que así es, ¿sí? Y muchas veces también por ese desconocimiento, porque no nos preparamos, tampoco podemos evangelizar. Y estamos llamados a evangelizar, a dar a conocer a Dios. Pero como les repito, nadie ama lo que no conoce. Si no nos preparamos, si no conocemos, si no sabemos la grandeza, la riqueza que tiene nuestra iglesia, porque tiene riqueza en todo sentido. No le digo en sentido económico, sino en el sentido espiritual. Si no conocemos nuestra iglesia, si no conocemos cosas básicas, como por ejemplo, ¿qué significa católico? ¿Cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo hablamos de Dios a los demás si ni siquiera yo sé? Si ni siquiera yo tengo fe. Entonces, tenemos que doblar rodillas y pedirle primero a Dios que me aumente mi fe. Esa debería ser eso todos los días. Señor, aumenta mi fe, porque quiero caminar contigo. ¿Sí? Ayúdame, dame fortaleza, dame los dones del Espíritu Santo, porque tenemos los dones del Espíritu Santo que están también en la Biblia y muchas veces no los pedimos. ¿Sí? ¿Por qué? Otra vez me va a decir, porque somos soberbios y queremos hacer nuestra voluntad. Lo que yo creo eso es. Y lamentablemente este mundo ahora está metido en el pecado de relativismo, materialismo, el permisivismo. Y entonces, ¿qué pasa ahora actualmente? El pecado ya no es lo que dice Dios, sino lo que cada uno piensa. El pecado ya es decisión de cada uno, ya no es lo que dice Dios, sus mandatos. ¿Sí? Entonces. Bueno, la pregunta que nos cuestiona esta tarde es si estamos caminando con Cristo resucitado o no. Entonces, esa pregunta nos habíamos hecho en el grupo
y conversábamos y decíamos, ¿cómo saber si estamos caminando con Cristo? Entonces muchas de las hermanas habían varios criterios. Entre ellos decía una hermana, dice, a Cristo no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Entonces sentimos que estamos caminando con Él. ¿De qué manera? Decía, sentimos que podemos caminar con Cristo si hacemos el bien y damos testimonio de las obras de nuestro Señor, de los mandamientos, de las obras de misericordia. Otra hermana decía, estamos caminando si perdonamos las ofensas a nuestros hermanos y hacemos actos misericordiosos. Otra vez se tocó las obras de la divina misericordia. Si hemos vestido desnudos, si damos de comer al hambriento, si visitamos a los enfermos, si de alguna manera hacemos alguna obra de caridad. De esa manera podemos decir que estamos caminando en la alegría de resucitar. También decíamos que caminamos, si colaboramos en el cuidado de la casa común, porque hay la encíclica del Padre Francisco, ¿no?, que es una obligación que tenemos todos los cristianos, y como el Padre decía, eso también está dentro de la Agenda 2030, ¿no?, de tener proyectos sustentables con nuestra casa común, con nuestro medio que debemos desenvolver. Porque si no, valdría a preguntarnos en realidad qué planeta le estamos dejando a nuestros descendientes, a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Cómo podrán vivir si ahora ya un poco es insostenible la situación con el medio ambiente? Recuerden, acabamos de salir de una pandemia. ¿Cómo será más adelante si no cuidamos en verdad nuestro planeta? Es algo muy serio que debemos preguntarnos y que también está dentro de las obras como laicos, como cristianos, laicos comprometidos, también de poner el hombro, de poner nuestro granito de arena para poder colaborar en este sentido. Muchas gracias, de corazón. Muchas gracias. Eso está bien, ¿ya? Y justamente que me lo mismo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. ¿Ya te conoces? Creo que nuestro resumen se traduce en la escena que vivimos hoy tarde. Realmente el tema del sepulcro, cuando María está llorando, y creo que muchos de nosotros nos quedamos en eso, llorando, no actuamos. En tantas circunstancias que tenemos en la vida. Dice un padre, no recuerdo el nombre, dice Jesús, nosotros tenemos que poner nuestro casi poco, y pone casi todo. Entonces a veces eso nos falta. También comentamos en el grupo el tema de la acción realmente. Creo que el mayor ejemplo de la vivencia de Cristo es Pablo, y que para nosotros él es nuestro patrón. Entonces él dice, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y la pregunta es, ¿será que Cristo vive en nosotros? ¿Será que cada una de nuestras acciones, de nuestras actuaciones de la vida diaria es Cristo al que decíamos? Entonces, ese es un llamado. También me gusta una anécdota o un testimonio de alguien que decía que era súper mal genio, grosero, contestaba mal, y de pronto cambió, ¿no? Y dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué ahora eres diferente? Entonces dice, es que ahora cuando me quiero portar veo a ese prójimo, a ese hermano disfrazado de Cristo, o a ese Cristo disfrazado de hermano. Entonces, queridos hermanos, yo creo que la tarea de caminar con Cristo resucitado es eso, enamorarnos primero nosotros. Y eso nosotros lo tenemos en el trípode. ¿Cómo lo conocemos a Cristo? A través de la patita del estudio. ¿Sí? También, ¿cómo podemos caminar con Cristo? Haciendo que, ahora que yo siempre lo relaciono, que la oración es como la señal del teléfono, ¿no es cierto? Entonces, si estamos cada vez más
voz es conocida, porque estoy en constante comunicación con Él. Pero ¿qué será si yo me alejo de Él? Ah, por ahí escucho una voz. Entonces nosotros con la bendición de Dios como costillistas tenemos ese trípode: piedad, estudio y acción. Entonces vamos a enamorarnos de Jesús a través del estudio. Y vamos a transmitir ese enamoramiento en cada uno de nuestros ambientes, como les decía al inicio, para que la gente también se sienta identificada y diga: yo quiero ser cursillista. Alguien en una escuelita nos decía, y eso me dijeron aquí en el grupo: ¿será que la gente quiere ser cursillista porque ve cómo tú eres? Entonces, eso, queridos hermanos, creo que eso es para nuestro grupo, y principalmente que a mí me tocó hablar, caminar con Cristo, es hacer que la gente se enamore de Él. Y nosotros, cuando hablemos de Él, realmente transmitir ese mensaje de que Cristo vive en nosotros. Tengo la Señor. El cumpleañero y el líder de cursillos, pero préndame las velitas. Y el asesor espiritual que ya no tenemos, creo que le toca media torta en la auditoría. ¿Qué tiempo tenemos para ganarnos a las asesor con media torta en la auditoría? Ahora sí, va a soplar el cumpleañero. Vamos a ver. Fuerza, padre. Felicidades. Felicitaciones. Oh, Guillermo. Ustedes. Dios Padre misericordioso, digna te bendecir estos alimentos que recibimos de tu generosidad.
bendice la tierra que los produce, bendice las manos que los han preparado, bendícenos a nosotros que los consumimos. Y hoy, tú que eres misericordioso, no dejes sin el pan de cada día a nadie de tus hijos. Te lo pedimos a ti que eres reina de Dios por los siglos de los siglos. Amén. En esta tarde con el reverendo padre Guillermo, viene de un país tan hermoso como es Colombia, y ese aroma del café que se comparte hoy tarde nos hace caer en cuenta de que somos uno solo, y tenemos la suerte de compartir con el reverendo padre Guillermo en una ultrella de este mes, y donde la gente se ha sentido muy a gusto. ¿Qué le parece, reverendo padre, esta gente de este movimiento de cursillos de cristiandad? Primero que todo, pues un saludo para todos. Me alegra mucho saludarlos y compartir con ustedes. Recordemos que estas son las experiencias de conocer a Jesús. Primero comiendo, ¿verdad? Porque se quedó en la comida. Y lo conocemos cuando compartimos. Y esos son los cursillos de cristiandad. Un compartir no solo la palabra de Dios, sino también la vida fraterna. Eso es lo que le da vida a todo. Sabias palabras de nuestro queridísimo amigo, el pastor de la Comunidad del Perpetuo Socorro, en una tarde muy amena, donde nos damos cuenta que este compartir cada vez se pone de manifiesto y la gente se alegra, como ustedes se dan cuenta. Un grupo muy alegre y muy contento, porque si Dios lo permite, en unas horas más el movimiento de cursillos de cristiandad contará con un asesor, y de ser la bendición del Señor contaremos con usted como asesor espiritual. Pues mañana yo creo que Dios mediante la solicitud se hace, y yo estaría a disposición ya del Padre Superior y a la vez del mismo Padre Párroco, ¿verdad? Y nosotros estamos para la obediencia, entonces, pero sí, en medio de todo sí me gusta. Caramba, qué sincero, qué espíritu de servicio, que es lo que precisamente los redentoristas vienen haciendo una característica principal. Le agradecemos por su tiempo, buen provecho. Gracias. Y que disfrute la estadía, el tiempo que sea necesario, lo que Dios permita en esta tarde. Muchísimas gracias, muy amable, muy gentil. Ya.